Cadenas de cristal. Capítulo 36. ¿Dueña de qué? Dueña de su corazón. Terry se aclaró la garganta y Candy por fin se dio cuenta de que había permanecido largo rato mirando a través de la ventana, en una especie de retrospección acerca de lo que podría suponer para ella haberle ocultado la verdad sobre Neil. Entonces giró hacia él con una pregunta en mente. ¿Sospechas que Ligan intentará otro movimiento? Terry se reclinó en la cama donde estaba sentado, observando con atención a Candy. No le daré ninguna oportunidad. Atacaré su fortaleza en un par de días. En un gesto inconsciente, la muchacha enroscó un rizo en uno de sus dedos y contuvo la respiración brevemente. ¿Cuál? Quiero decir, ¿tiene más de una? Sí, y controla otras que no le corresponden por derecho. Pero su principal bastión es el castillo Ligan y lo ocuparé. Confío en que esta vez esté allí cuando inicie el ataque. Poco o nada le importaba a Candy si Neil estaba presente o si acababan con su vida. Pero la madre de Candy aún permanecía en ese lugar. Lady Rosemary podría verse liberada de una vez del control de Neil, o bien podría resultar herida si Neil no se rendía y la batalla continuaba dentro de las murallas. ¿Tú y tus hombres matáis al azar cuando tomáis un castillo?, preguntó Candy con voz vacilante. ¿Hubo alguna muerte en Crental? Crental no opuso resistencia, respondió ella. La situación en la fortaleza Ligan será diferente. Candy, en la batalla, los hombres mueren sin distinción. Pero quiero que sepas que yo nunca he tomado una vida por el mero capricho de hacerlo. Terry se incorporó hasta quedar sentado en la cama y la contempló con suspicacia antes de continuar. ¿Por qué haces estas preguntas? Y si se te ocurre decirme que estás preocupada por personas que ni siquiera conoces, yo... No empieces a amenazarme tan pronto, cuando aún faltan muchas horas para que acabe el día, le interrumpió ella, contrariada. Solo estaba pensando en las mujeres y los niños. Ese hombre, Ligan, tiene familia, esposa, madre. Nadie, desde que murió su padre. Bueno, en realidad, están la viuda de su padre y la hija de esa mujer, pero no tienen parentesco de sangre. A pesar de eso, he escuchado muchas historias acerca de ti. Dicen que arrasas familias enteras cuando atacas a un enemigo. Él sonrió. Se dicen muchas cosas de mi mujer. Tal vez ni siquiera la mitad sea verdad. Pese al interrogatorio al que le estaba sometiendo, con aparente desinterés, Terry aún no había revelado lo que a ella tanto la angustiaba y necesitaba saber. Comenzaba a sentir náuseas por el miedo, por lo que no pudo evitar preguntar. ¿Eso quiere decir que no matarás a esas mujeres por el simple hecho de ser parientes políticas de Ligan? Terry frunció el ceño al mirarla. Candy, si yo fuese capaz de matar mujeres, precisamente tú no estarías aquí haciéndome preguntas tan tontas. Candy se giró bruscamente, pero no con la suficiente rapidez como para evitar que él apreciase la aflicción en su rostro. Terry maldijo en voz baja y se acercó a ella por detrás. La envolvió entre sus brazos y la trajo hacia sí, obligándola a recostar la espalda contra su torso. No era mi intención que mi respuesta sonara así. Solo estaba estableciendo una especie de lógica, le dijo en voz baja.
¿Acaso crees que me complacen tus preguntas, que me describen como un ser tan despiadado? Pensé que ya no me tenías miedo. No te temo. ¿Por qué no? Ella se volteó hacia él, pero su rostro se llenó de rubor de repente y bajó los párpados, sintiéndose avergonzada. Con timidez y bastante apesadumbrada, dijo: porque sé que tú no lastimas a las mujeres, aun cuando tendrías motivos para hacerlo. Lo lamento, Terry. No debería haber dejado que mis pensamientos se alborotasen, pero preferiría que no tuvieras que ir a la guerra. Soy un caballero. Lo sé, y los caballeros siempre tienen que luchar en un momento u otro. Pero eso no significa que a las mujeres nos agrade. ¿Estarás fuera mucho tiempo? Los brazos de Terry la rodearon y la atrajeron más hacia él. Sí, puede que varios meses. Dime, mujer, ¿me extrañarás? ¿Cuando la mayor parte de mis responsabilidades se marcharán contigo? Él le dio una suave palmada en las nalgas. Esa no fue una respuesta muy acertada para tu señor. Esa respuesta fue para el hombre que me llama su sierva. Tengo otra para el que me amó toda la noche. Soñaré con él, le recordaré a cada instante, rezaré por él y contaré los días para su regreso. Los brazos de Terry la estrecharon con más fuerza. Su boca buscó la de ella con desesperación. Antes de que su mente se nublara por el calor del momento que con tanta rapidez se había desatado, Candy se lamentó en silencio, deseando que la respuesta que le había ofrecido no fuese del todo cierta. Terry apartó la vista de su frugal comida al oír el sonido de la lona de la tienda al ser levantada. Una sonrisa curvó sus labios al reconocer al recién llegado. Diablos, Brad, menuda sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Traigo provisiones desde Ashendale, anunció Brad. Pensé que tal vez te gustaría dejar de lado esas raciones de campaña y disfrutar de carne fresca. He contado al menos una docena de cerdos y ahora mismo están sacrificando uno. No nos ha ido tan mal aquí, replicó Terry. La aldea de Crental tuvo un verano bastante fructífero antes de nuestra llegada y me aseguré de que ningún animal fuese llevado a Ashendale, aunque sí permití que todos los aldeanos encontrasen refugio allí. El hombre de las 1000 sonrisas utilizó una de ellas al escuchar la estrategia de Terry. Más bocas que alimentar, pero menos provisiones para saciarlas. En general, los sitiadores no gozan de tal fortuna. Terry se encogió de hombros. Tuve la suerte de pillarlos con la guardia baja. Sin embargo, ahora que han cosechado, es posible que el castillo esté bien abastecido. Ha pasado un mes desde el sitio y no creo que ni siquiera hayan comenzado a racionar. Brad asintió con un movimiento de cabeza. En ese caso, te he traído algunas catapultas que podrían serte útiles. ¿En serio? ¿Sí? Así como una buena cantidad de piedras para disparar con ellas, aunque veo que trajiste la tuya de Elnor. En realidad, debí haberte traído piedras grandes en lugar de pedruscos. Terry sonrió. Lo habría agradecido, pues la mayoría de mis proyectiles yacen en el fondo del maldito pozo y no me sirvieron de mucho, la verdad. Y bien, amigo mío, dime, ¿qué haces aquí? Esta no es tu guerra. Brad se encogió de hombros a su vez. Ya he terminado de cosechar mis tierras y me invade un profundo aburrimiento. Has convertido a tus vecinos en ciudadanos tan respetuosos de la ley, gracias a tu pronta intervención ante la más mínima infracción, que en nuestro condado ya no sucede nada que sea remotamente emocionante. Y tras la muerte de Sophie, ya no tengo una esposa que me atienda en casa. Debía elegir entre realizar incursiones
más allá de la frontera, ir a la corte, cosa que detesto, o venir a ofrecerte mi excelente consejo durante una quincena, o al menos mi compañía. Te doy la bienvenida entonces, aunque me temo que este lugar te resultará tan aburrido como tu hogar. Terry, tu compañía nunca es aburrida, porque es demasiado fácil sacarte de quicio. Brad esbozó una sonrisa. Pero, ¿a qué viene tanta calma? ¿Acaso planeas quedarte inmóvil, aferrándote a tus posiciones? No soy un sitiador pasivo por naturaleza. Tenemos al enemigo acorralado, en constante alerta y ajetreo. ¿Cuántas torres has utilizado? 3 fueron pasto de las llamas, y sus restos ahora ocupan el foso. Estoy construyendo 2 nuevas. Sin duda, la llegada de provisiones debe desmoralizar a quienes observan desde las almenas. Pero, dime, ¿has logrado acorralar a ese lobo escurridizo o ha conseguido escapar una vez más? La semana pasada todavía les decía a mis heraldos que se largaran al infierno, aunque él mismo no se digna a asomar por las murallas para complacer a mis arqueros. En fin, la primera semana que acampamos aquí se desató un incendio. No sé si algún soldado valeroso se descolgó por los muros de la fortaleza Ligan para causar problemas, o si fue un descuido de nuestro propio campamento. Pero en la confusión que siguió a continuación, un regimiento entero pudo haber escapado, ya sea descendiendo por las murallas o saliendo por la puerta trasera, tan bien disimulada que aún no la hemos encontrado. También cabe la posibilidad de que Ligan no esté allí y que su segundo al mando esté respondiendo en su nombre. Me desagradaría sobremanera que así fuera. No sería la primera vez que te confías y el muy zorro se te escurre entre los dedos. Cierto, pero si se atreve a repetir la jugada, te juro por mi honor que haré trizas este castillo piedra a piedra y lanzaré los escombros al viento. Vaya, eso sí que sería un despilfarro monumental. Si no te interesa quedártelo, ¿por qué no se lo entregas a los Marlowe como dote de Margaret? Que ellos se ocupen tratando de impedir que Ligan lo recupere, si tú no estás dispuesto a hacer el esfuerzo. Terry esbozó una sonrisa ante la propuesta. Era una especie de venganza sutil, sí, pero también con un toque de ironía, especialmente después de que Lord Nicholas Marlowe intentara engañarlo con una prometida poco dispuesta a casarse, y además habiendo salido beneficiado luego de su propio intento. En verdad, Ligan y él se merecían mutuamente. ¿Estás seguro de que no te gustaría que Rosaura aportara el castillo como dote para aliviar ese aburrimiento del que tanto te quejas? Brad se mostró horrorizado. Diablos, no seas tan magnánimo con nosotros. Unas tierras o un molino serán suficientes para Garrett. Después de todo, él es el estudioso de la familia. Apenas se ha ganado la vida y creo que Lord Austin lo condecoró caballero por lástima este año. Terry sonrió ante las verdades a medias de Bradford. Si bien Garrett era un estudioso consumado, ninguno de los 3 hijos de Bradford, pese a no haber rozado aún la veintena, se le parecía en sus cualidades guerreras. Conviene que capture a Ligan antes de decidir el destino de su fortaleza, reconoció Terry. No albergo duda alguna de que lo lograrás, a tenor del tamaño del ejército que has reunido. Los 100 hombres que traje conmigo. Pero no son necesarios, le cortó Brad. ¿De dónde has sacado tantos hombres? Los caballeros sin tierra proliferan en estos tiempos turbulentos. Aquellos que se unen a mi causa no buscan dedicarse al pillaje ni las intrigas palaciegas. Mis guerras son simples y directas. Mi ejército no se enfrenta a la indecisión ni a la traición de señores que ambicionan la supremacía. En cuanto a los hombres que prefieren la lucha a la paz, algo me dice que esta será tu última campaña. ¿No es así? ¿Qué harás con un ejército tan numeroso cuando llegue la paz? Terry se encogió de hombros con despreocupación.
Al menos la mitad de mis hombres seguirán bajo mi mando. Mis propiedades son suficientes para mantenerlos. Quizá les proponga al resto unirse al servicio del joven Henry. Corren rumores de que intentará hacerse con el trono una vez más. Bradford esbozó una sonrisa. Debo entender que has decidido entonces abandonar tu neutralidad en la política. He luchado por Stephen cuando me ha convenido. He pagado tributo cuando no ha sido así. E incluso me he opuesto a él cuando uno de sus leales partidarios se ganó mi enemistad. Sin embargo, vería con buenos ojos la coronación de un rey que nos devolviera de nuevo la paz, de modo que no tenga que preocuparme por mantener mi vejez yo mismo. Creo que es bastante posible lograrlo. Bradford asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Estuvieron hablando sobre algunos de los personajes prominentes que ya se habían unido a la causa de Henry. Clifford había visitado a Bradford para tantearlo sobre el tema, mientras que Donald había conversado en privado con Terry en Londres. La guerra civil estaba a punto de reavivarse y los partidarios de Henry deseaban saber de antemano quiénes se posicionarían a su lado, o al menos se mantendrían neutrales. Sin embargo, este asunto se pospuso para una futura discusión. Brad abordó un tema de mayor interés para él. Mi intención era traer a Garrett conmigo, pero cuando veníamos hacia aquí y nos detuvimos en Ashendale, ya no hubo forma de apartarlo de su prometida. Terry, apenas pude dar crédito a la transformación que ha sufrido esa muchacha. Hasta estuve a punto de decirle a Garrett que habías cambiado de opinión y que me habías ofrecido a mí la mano de tu hija. Sin embargo, si hubiera hecho eso, estoy seguro de que mi hijo me hubiera retado a duelo. Bebe los vientos por esa joven. Pero, ¿y los modales de Rosaura? Inquirió Terry con interés. ¿Has notado alguna mejora? Tu pequeña dama, convertida en criada, ha obrado maravillas en tan poco tiempo. Ha confeccionado un nuevo vestuario para Rosaura. Le ha instruido en todos los aspectos de la administración de un castillo y las obligaciones conyugales. En verdad, jamás dirías que Rosaura se crió en una aldea. Posee gracia, habla con dulzura y... Basta, Brad. Garrett puede quedarse con ella. En ese caso, la aceptaré con gusto como nuera y no como esposa. Terry murmuró entre dientes. Jamás tuve dudas al respecto. Luego preguntó con aparente desinterés. ¿Y qué me dices de la institutriz de Rosaura? ¿Cómo se las arregla? Ah, sí. Olvidé que no la has visto durante este último mes, ¿verdad? Terry no necesitaba que se lo recordasen. Ansiaba regresar a su hogar. Por primera vez desde su juventud, tenía un motivo para volver y se sentía frustrado por la imposibilidad de hacerlo. ¿Y qué hay de las rameras del campamento?, preguntó Brad. ¿Merece la pena probarlas? No lo sé, gruñó Terry. Y no has respondido a mi pregunta. Candy está bien, come lo suficiente. Rosaura no la agota demasiado, ¿verdad? Brad sonrió con ironía. Por el contrario, prospera ahora que tú no estás allí para intimidarla. Realza la elegancia y la belleza de tu salón. Rosaura la adora. Tus criados la respetan. Agnes prefiere la compañía de Candy a la de su propia tutora. Incluso tu hija menor ha mejorado desde que enviaste a Margaret a vivir con sus futuros parientes políticos. Creo que también por eso debes agradecer a tu pequeña Candy. Terry se limitó a encogerse de hombros. Quizás la traiga aquí, dijo con sequedad. Apuesto a que sería capaz de ocupar ella sola la fortaleza Ligan sin mi ayuda. ¿Acaso la he elogiado demasiado? Un poco, y por nada. Ya he decidido
quién será mi nueva esposa. El rostro de Bradford se tornó pálido segundos antes de que estallara. No es posible. No digas tal cosa. Maldito seas, Terry. Yo hubiera jurado que sentías cierto aprecio por Lady Candy. Esa joven no tiene posesiones ni familia, pero tú no posees ya lo suficiente como para que ahora las cosas del corazón puedan ocupar el primer lugar en tus intereses. ¿Quién es la otra dama que te ofrece que sea tan importante como para arriesgarte a una unión con otra Susana? Terry se encogió de hombros con indiferencia. Ella asegura tener algunas propiedades, pero por obstinación se niega a decirme dónde están. ¿No te dice...? Bradford enarcó una ceja con incredulidad. ¿Te estás burlando de mí? Terry sonrió con autosuficiencia. Sí, esa pequeña mujer me ha seducido, tal como tú lo dijiste. Y puesto que ya se ha adueñado de mi castillo, entre otras cosas, bien puedo convertirla en la verdadera señora del lugar.